Buenas tardes a todos. Mayor Mercado, a Gustavo Breire, que lo estoy viendo ahí. A Lurca Rodríguez, hermano querido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Herrera. Morena, ¿qué joder? ¿Vos querés pancito? ¿Vos querés un pedacito de pan?
Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, soy Franco Virgilio, me encuentro en este momento en Corrientes, Paso de los Libres. Un fuerte abrazo para todos, un fuerte abrazo patriótico. Buenas tardes para todos, no sé si me escuchan. No sé si me escucharán. Soy Rodolfo, estoy en línea. ¿Qué tal? Te escuchamos bárbaro, Rodolfo. Buenas noches, Rodolfo, buenas noches, amigos, camaradas, familias argentinas. Bueno, mi nombre es Leonardo. Vamos a dar comienzo una vez más, con la gracia de Dios, a una conferencia. No sé cómo me recepcionás, Leonardo. Se escucha bien, Rodolfo, ¿eh? ¿Me escuchás bien? Se escucha bien, sí, sí, sí. Sí, Sí, clarísimo. Muy claro. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes, camaradas, ¿cómo están todos? Vamos a dar inicio una vez más a esta conferencia. Mi nombre es Leonardo, agradezco mucho la presencia de todos y la participación en este ciclo de conferencias por Dios y por la Patria. El tema que se va a desarrollar hoy es la maniobra exterior cara pintada. Y como lo hacemos siempre, le voy a pedir si me acompañan en una oración antes de comenzar. Quiero pedirles humildemente si nos ponemos en presencia de Dios y pedimos por la patria y nuestras familias. Así que los invito así en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hacer la oración del soldado, que dice así: Señor, escúchame tanto en la lucha como en la paz. Haz, Señor, que mi alma no vacile en el combate. Pon destreza en mi mano. Pon destreza en mi mano para que sea certero. Pon caridad en mi corazón. Pon calidad en mi corazón. Sin odio. Para que mi tiro sea sin Pon la odio. guardia más dura en mi camino. Una guardia más dura en mi camino. Más difícil en mi avance. Y en la paz te pido, Señor, que me ayudes a vivir. Que me ayudes a vivir. Y si fuese necesario, por Dios, por la patria y por la familia, a morir como un soldado. Paso a presentar, luego de esta oración, al señor Rodolfo Barrio Saavedra, es teniente primero de Infantería del Ejército Argentino, comando paracaidista, egresado del curso avanzado de Infantería en Fort USA, combatió en la recuperación del cuartel de La Tablada, fue herido gravemente en combate, recibió condecoración de la Nación, participó en los pronunciamientos cara pintadas, fue herido de bala en la fábrica de tanques de Boulogne y capturado. Fue trasladado al Hospital Militar Central, pudo escaparse y pasó a la clandestinidad. Exiliado en Uruguay, participó junto a otros oficiales y civiles cara pintadas de la maniobra exterior. Se sumó a la guerra por la independencia de Croacia, fue herido en el año 1995, condecorado con la Orden de Valor en Combate. Alcanzó el grado de brigadier en el ejército croata y se retiró en el año 2002. Desde el año 2005
Ahora ha actuado como consultor de defensa y seguridad en Irak, Afganistán y Mali. Estimado camarada Rodolfo, le doy paso y le agradezco profundamente su aceptación a participar en este ciclo. Rodolfo, ¿me escucha? Rodolfo, estás con el micrófono bloqueado, muteado. Hay un simbolito de micrófono que está en colorado. Ok. Ahí está, listo. Ahí está. Bueno, vuelvo a empezar. Digo que me van a tener que tener un poquito de paciencia, porque es la primera vez que estoy usando una conferencia virtual de esta forma. Hace una semana tuve la primera experiencia con una pequeña entrevista que me hizo el Bar Croata por el tema del Día de la Victoria, que fue la semana pasada en Croacia. Así que vamos a empezar a tratar de desarrollar este tema. Quizás salte de un punto a otro. Digamos que hay muchas emociones encontradas. Muchos camaradas me preguntan por qué acepté a dar esta conferencia y hablar de hechos que ocurrieron hace 30 años. Para esos camaradas que me preguntan, algunos quizás me deben estar escuchando, les digo que soy consciente que esto me expone, y por supuesto la guerra a mí me enseñó a no alimentar mi ego y a hacer culto a mi vanidad. Uno aprende en la guerra que es algo chiquito, ¿no? O sea, pero después de casi 30 años del malogrado pronunciamiento del 3 de diciembre, en el cual tuve el honor de participar, creo que hay que clarificar algunos episodios y transmitir experiencias y lecciones aprendidas. La situación general y los hechos han sido... Sé que, Pedro, vos diste una conferencia la semana pasada y lo trataste en detalle, ¿no? Los pronunciamientos, ¿no? A pesar de eso, quisiera hacer un par de, digamos, dejar un par de pensamientos al respecto y de ideas, ¿no? O sea, quisiera remarcar algunas cosas, ¿no? Antes de empezar con el tema de la maniobra exterior. Creo que la guerra del Atlántico Sur es el punto de inflexión de la argentinidad. El poder de turno, o sea, el proceso de reorganización nacional de esa época, independientemente de cualquier intención secundaria, quizás sin ser consciente, despertó un gigante adormecido. Una Argentina genuina y unida más allá de las banderías políticas durante esos históricos. Volvió a pesar de su inferioridad de condiciones. En inferioridad de condiciones peleamos en la Vuelta de Obligado, en Angosturas del Quebracho, Tonelero, la famosa Guerra del Paraná contra el Imperio Británico y los franceses. Y esto podemos decir que fue una reedición en el siglo XX. Su clase dirigente político-militar no estuvo a la altura de esa gesta, y la clase política que lo sucedió inmediatamente se apresuró a pactar con el invasor, a aprovechar la debilidad de sus instituciones y a reinsertarnos de rodillas. Si al proceso de reorganización nacional
lo hubiera reemplazado una clase dirigente de izquierda o de derecha, pero patriota, ¿no? Sus instituciones armadas hubieran sido depuradas de elementos indignos, como le quieran llamar, pero fortalecidas en pos de la defensa nacional. Pues aún teníamos y tenemos territorio nacional que está ocupado, ¿no? O sea, pero muy por lo contrario, estas aves de rapiña que tenemos en nuestra clase política, se dedicaron a alimentarse de la derrota, impidiendo que sus instituciones se reinsertaran, que restañaran sus heridas, y por eso han sido funcionales y han favorecido al invasor en los siguientes 38 años. Y estamos en el estado que estamos, ¿no? O sea, digamos que el 14 de junio de 1982 los argentinos nos dividimos de vuelta en dos bandos. Y yo siempre digo que para mí, algunos quizá no concuerdan, pero para mí la génesis del movimiento Cara Pintada es el 14 de diciembre. ¿Por qué? Porque en ese momento los argentinos nos dividimos en dos. El que aceptó la derrota y se dio por vencido. Y dijo, la Argentina va a jugar siempre en segunda división. Y los que dijimos, bueno, nos derrotaron pero no nos vencieron y vamos a tratar de volver a la Argentina grande. Y yo creo que ahí empieza todo. Por eso digo, Malvinas para mí es el punto de inflexión. Yo no tuve el honor de poder participar. El destino quiso que mi regimiento quedara en la frontera con Chile y no pasáramos a Malvinas. Pero Malvinas, la causa Malvinas es la causa del pueblo argentino. Hayamos estado en las islas o no hayamos estado, ¿no? Hay cosas que he escrito, ¿no? Durante los años que las estoy tratando de, digamos, compartirlas con ustedes. Yo creo que fuimos la primera reacción contra la desmalvinización, contra el desarme de la Argentina, de su industria de defensa, de su industria estratégica, y de las instituciones garantes de la defensa nacional, como son la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el Ejército Argentino. Miren qué interesante que nuestra querida y gloriosa Fuerza Aérea no tiene aviones interceptores, no tiene capacidad de cuidar el espacio aéreo, tiene negada la capacidad de darle horas de vuelo suficientes a sus pilotos. Nuestra Armada ha perdido su capacidad de proyección estratégica, han perdido su capacidad de disuasión estratégica en sus submarinos. Entonces, algunos pueden decirme a mí que eso es algo, digamos, improvisado, ¿no? Es algo planeado. O sea, el desarme de la Argentina es planeado. Es fruto de un Versalles no encubierto, en las cuales nuestras conducciones políticas han sido funcionales al invasor. Nosotros tratamos, quizá de una manera no inteligente, porque el enemigo estaba esperando que sacáramos la cabeza para cortarla. Yo siempre le digo que ha sido lo que se llama una operación de magneto, pero no por magneto el de Diario Clarín, sino como un imán. Alguien que saque la cabeza, atraer a los elementos patriotas, identificarlos y destruirlos. El segundo punto, la guerra contra la subversión. Podemos hablar y discutir, pero mi pensamiento
fue externa en el contexto de la Guerra Fría, ejecutada por elementos argentinos, sí, muchos de ellos patriotas, pero equivocados, y fueron sacrificados por su clase dirigente, y apoyada en el descontexto de un sector de la población. Las Fuerzas Armadas fueron empujadas por la política, por esa clase política que después se lavó las manos. Ganó la batalla militar en el corto plazo, pero no entendió la naturaleza de lo que es la guerra asimétrica, que es ganar los corazones y las mentes. Y por eso el enemigo ganó. Todo esto es la génesis del movimiento Cara Pintada. No voy a empezar a... Esto lo quería decir por una cuestión para tratar de dar una introducción al pensamiento de lo que fue después la maniobra exterior. Especialmente los jóvenes tenientes, subtenientes, muchos de nosotros que no participamos ni en la guerra contra la subversión, y otros que incluso eran más jóvenes, no pudieron ni participar ni en el Atlántico Sur, como por ejemplo el subteniente Gaidú, que estuvo conmigo en Tance. Pero el problema fundamental fue, queríamos de vuelta ser orgullosos de ser argentinos. Y quizá por mucho corazón cometimos muchos errores. Pero el tiempo, digamos, a veces demuestra, gracias a Dios hemos tenido al coronel Mohamed Ali Zainuddin, que fue, digamos, un visionario, no entendido en su momento, y todo lo que él pronosticó con el tiempo se fue cumpliendo, desgraciadamente, ¿no? Vamos a pasar al tema que yo considero el punto de partida, antes de empezar con la maniobra exterior, que es el 3 de diciembre. No voy a hablar de la tablada, después voy a hacer un comentario de la tablada, pero por otro tipo de ángulo. El 3 de diciembre, digamos que hay cosas que quiero definir. Primero fue el enemigo, caímos en una emboscada, es lo que considero yo, ¿no? O sea, quizá éramos incluso nuestros mandos en ese momento jóvenes, había, creo que una ingenuidad en el trato con la clase política, incluso nuestro querido coronel creyó en pactos de honor. Y usted no puede tener pactos de honor con gente deshonorable. Esa fue la ingenuidad que se tuvo y quedó el lugar a que cada vez que hacía algún planteo hubiera inmediatamente ellos arteramente hacían depuraciones administrativas y iban depurando de una u otra manera todo lo que fuera un elemento patriota dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, que es el que me compete. No hablo de las otras fuerzas porque no me compete hablar. Y bueno, el 3 de diciembre yo tuve la oportunidad de participar en la toma de Tance. Muchos de los que participamos más, digamos, atados a compromisos de honor en esta oportunidad, más que porque creíamos que la operación tenía probabilidades de éxito. Pareció ingenuo esto, pero en la realidad, en este tiempo éramos jóvenes, idealistas, más de lo que hay que ser, y digamos que el enemigo tenía el tiempo estratégico. El enemigo había preparado la emboscada, había traicionado al coronel
y había empujado a que este elemento nacional sacara la cabeza para decapitarlo, que fue lo que hizo, y fue una maniobra psicopolítica. La ingenuidad nuestra fue creer que ellos eran hombres de honor. Por ejemplo, usaron cadetes y soldados conscriptos. La gente me dice a veces, oh, se rindieron en Palermo, ¿por qué no dispararon? Y no dispararon porque le pusieron cadetes y soldados. Y había oficiales adentro que no sabían si el hijo estaba del otro lado. O sea, rompieron con reglas. Hubo un regimiento que no voy a nombrar, que lo habían engañado, diciendo que se iban a sublevar. El objetivo fundamental fue decapitar y mostrar que los carapintadas, y esto está conectado con Malvinas, soldado argentino cobarde, soldado argentino que no sirve para nada, soldado argentino dicharachero que solamente habla. O sea, crear en el consciente colectivo que sus fuerzas armadas son nada. ¿Para qué? Para que después el pueblo argentino pueda pedir protección de fuerzas extranjeras. Bueno, ese 3 de diciembre, por ejemplo, en Boulogne, a mí, yo estaba a cargo de la defensa y seguridad de la puerta, y viene un camión con cadete del colegio militar. Mi teniente primero me vengo a presentar, digo, nene, te equivocaste, nosotros somos los rebeldes. Media vuelta y para afuera. Ahí me di cuenta que esto iba mal, porque empleaban cadetes. Bueno, desgraciadamente, ellos plantearon la operación como una acción psicopolítica, en el cual había no solamente que derrotar militarmente, sino destruir cualquier, digamos, aviso de que se pudiera esto desmoralizar totalmente el movimiento nacional. Y eso creo que lo lograron, ¿no? En el caso mío, gracias a Dios tengo testigos, ¿no? Porque a mí desgraciadamente me hirieron en la pierna, me comí un tiro en la pierna de rebote, gracias a Dios, limpiando minas de frente de Tánger. Año 2002 llego a Argentina, estoy sobreseído, y un teniente primero que trabajaba en una empresa de seguridad me dice, che, Fito, así que vos te escapaste de los cuarteles por la espalda para que no te capturaran. Después un coronel de inteligencia diciendo, no, Fito, porque Fito se pegó un tiro el 3 de diciembre para escaparse. O sea, ustedes se dan cuenta, en el caso mío, no estoy contando el caso mío, pero así como el caso mío se ha dado con un montón de oficiales y suboficiales carpintadas, una maniobra para desacreditar y romper la moral patriota, ¿no? O sea, quitar referente. Muy bien hecho, realmente muy bien hecho. Antes de seguir, quiero pasar a nombrar, acá lo tengo, lo quiero leer. ¿Me están escuchando? ¿Me estás escuchando bien? Porque... Perfecto, Rodolfo, sale perfecto. Sí, mi general, Bueno, se escucha bien. perfecto. General, le dicen. Yo no sé si... Bueno, no soy, gracias a Dios no he llegado, general. Bueno, quiero hacer mi reconocimiento a mi equipo de 10 soldados que me acompañaron el 3 de diciembre, suboficiales. Los voy a nombrar: sargento ayudante Raúl Moyano, paracaidista,
veterano de la Operación Independencia y La Tablada. Torturado con picada en Magdalena, después de cuando es tomado prisionero. Sargento primero Nelson Díez, herido en combate en Blogne. Sargento primero Juan Domingo Rodríguez, veterano de guerra de Malvinas, instructor de paracaidismo. Sargento primero Martín El Gato Colque, veterano de guerra de Malvinas, herido en la cabeza, comando. Fue en Malvinas, él participó en el equipo de combate Güemes. Sargento primero Luis Arce, veterano de guerra de Malvinas, instructor de infantería mecanizada, herido en la cabeza el 3 de diciembre. Sargento primero Carlos Quilpatay, torturado con picana en los testículos mientras estaba prisionero en Magdalena. Sargento primero Luis Doro, veterano de guerra de Malvinas, condecorado porque replegándose entre los últimos en un ataque de la compañía del Regimiento 6. Sargento Godoy del Castillo y los hoy fallecidos y muy queridos camaradas Martín Abduch y Reyes. Estos 10 hombres participaron conmigo y como pueden ver hay 3 heridos. Hay 3 heridos y entre ellos hay varios veteranos de guerra de Malvinas. Es muy interesante y es la tragedia de nuestra fuerza de que en los combates en Tance hayan tenido del lado del equipo de combate Rolón que bien nos reprime, había amigos y camaradas y veteranos de Malvinas. Fíjense la locura de Argentina, donde patriotas veteranos de Y quiero agradecer también, primero quiero agradecer a gente que está viva ahora, que es el teniente coronel Di Pasquale, Jorge Di Pasquale. Yo no sé por qué salió esto, pero se mutó. ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde me agarraron? Siguiente. Pedro, ¿hasta dónde me escuchaste? Hasta que nombró a Pascuale. Ah, Di Pasquale. Muy bien. Para que el teniente coronel Jorge Di Pasquale, la nutria, el mayor Romero Mundani, el capitán Scaldaferri, Carlos Scaldaferri, y el teniente Gaidú, hoy exiliado en Brasil, que estuvo preso 4 años, que le... Estamos con un problemita en la comunicación, pero ya retomamos. Saludos, saludos a todos los oficiales, un abrazo. Y a Rodolfo Barrios. Bueno, gracias. Por favor, traten de silenciar los micrófonos.
Leonardo, ahí está, va a salir del link y volver a ingresar para ver si puede mejorar la conexión. Así que ya vuelve a entrar. Acabo de ingresar. Acabo de ingresar. ¿Me escuchás, Pedro? Sí, lo escuchamos perfecto. ¿Hasta dónde llegué? Te escucho. Llegaste a Di Pasquale cuando mencionaste a los oficiales que estaban en Tamse. Bueno, estoy hablando de Jorge Di Pasquale, el mayor Romero Mundani, Carlos Scaldaferri y el teniente Gaidú, que fue el que me cubrió con su TAM cuando yo fui herido y me seguían disparando mientras yo estaba en el piso. Y quiero hacer una parte especial para hablar de mi coronel Romero Mundani, referente de la industria de la defensa, y romper las calumnias que ha habido contra él. Mi coronel no se mató porque hayan atropellado un colectivo, porque nuestra columna no atropelló ningún colectivo. Yo lo escuché decir, no me voy a rendir 2 veces. Mi sargento ayudante Moyano, después que yo fui herido, mi coronel le dijo, no se preocupe, mi sargento ayudante, yo le voy a salvar el honor a todos. Que estemos a favor o en contra de la decisión que tomó, eso está en manos de Dios. Pero como le escribí una vez a mi querido mayor Romero Mundani, el hermano, mi coronel demostró el camino de un soldado argentino, de un jefe argentino que no abandona su comando sin mancharlo con sangre. Vaya mi recuerdo para mi querido y admirado coronel, que lo vi 2 veces y siempre me quedé, en el corto tiempo que estuve bajo su mando, admirado por la serenidad con que condujo la crisis. Bueno, esto fue una incursión y espero que me perdonen por hablar de cosas que no son de la maniobra exterior inicialmente, ¿no? ¿Me siguen escuchando, Pedro? Rodolfo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sería mejor para que se pueda escuchar, si usted puede bajar la cámara. Al costado del micrófono hay una pantallita que tiene un símbolo de una cámara. Nosotros vamos a dejar de verlo, pero lo vamos a escuchar mejor. ¿Sí? ¿Esto? Sí, ahí está. Ahora Ahí está. iba saliendo mejor. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a pasar, bueno, como saben, yo fui herido. Me trataban de evacuar a un puesto de sanitario teóricamente rebelde. Me tomaron prisionero y bueno, me escapé tratando inicialmente de unirme a la columna del coronel Romero Mundani, que todavía estaba, que no se sabía dónde andaba. Cuando me terminé de escapar me enteré que se había depuesto la actitud y en ese momento yo ya tomé la decisión de que no me iba a entregar, porque estaba convencido que la lucha iba a continuar. A nosotros al principio, creo que uno de los problemas nuestros fue la confusión por un lado, no producir bajas, no que vamos a fondo, no que va hasta el final. Entonces, bueno, en el caso mío dije, vamos al final, vamos hasta el final. Y bueno, después de varias peripecias, pasé a Paraguay. En Paraguay tuve la suerte de conocer a otro cara pintada, PCI
de inteligencia que había participado en Villa Martelli, que estaba en Paraguay, Fernando De Lucchi. Y lo voy a nombrar porque después ya van a ver por qué lo nombro. Y termino en Uruguay, y en Uruguay somos acogidos, soy acogido, digamos, por el ejército uruguayo, pero de una manera que fue increíble, ¿no? Nos admiraban, nos respetaban, estaban admirados que hubiéramos hecho este acto de resistencia. Ahí tuve la suerte de encontrarme con Pablo Llanos, el mayor Pablo Llanos, con Patricio Videla Balaguer. Otros civiles los he visto también, el mayor Connie Molina también, que andaba por ahí en algún momento, pero en especial con ellos dos empezamos a hacer lo que se llama el análisis de la derrota y a ver cómo se seguía adelante. Entonces, en ese tiempo sale la idea de lo que va a ser la maniobra exterior, ¿no? La maniobra exterior que íbamos a dividir, la vamos a dividir en dos, en una parte, digamos, militar y una parte política. En la maniobra exterior, la parte militar, hasta ese momento no la teníamos, ¿cómo le íbamos a hacer? ¿No? Yo tenía un cortaplumas solamente. Y viene Fernando De Lucchi a Uruguay y me dice, che, la comunidad croata andan buscando ayuda allá. Eso fue para agosto del 91. Para ese tiempo andábamos esquivando operaciones y alertas todo el tiempo en Uruguay porque decían que nos querían secuestrar y tirar del otro lado de la frontera, ¿no? Y bueno, en esta situación viene Fernando y vimos como una buena oportunidad, empezamos a analizar el tema de Croacia. En ese momento Croacia había declarado su separación de la Yugoslavia comunista, solamente el Vaticano la había reconocido como independiente. Nuestro garante de los pactos de Yalta, Gran Bretaña, estaba en contra de su independencia. Y bueno, el agresor principal era el comunismo, que a pesar de haber caído el muro de Berlín, ya ha empezado a caer el muro de Berlín, como el comunismo yugoslavo era algo más blando, se lo consideraba más, digamos, aceptable. Y haciendo el análisis, dijimos, en el caso mío, bueno, digamos que hay cuestiones, no cuestiones, sino digamos, ¿cómo le diría? Razones personales y razones, las otras que son las razones del movimiento, ¿no? Mis razones personales era porque yo era un joven teniente primero y consideraba que me quería probar en combate en una guerra convencional. Entonces, eso se alineó con la idea del maniobra exterior, de ayudar a Croacia. ¿Y cuáles eran los objetivos? Acá los tengo escritos cuáles eran los objetivos para no equivocarme y sacando papeles de esa época. ¿Me siguen escuchando? Sí, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, cuando analizamos por qué unirse a la lucha por la independencia croata, es algo que lo tengo anotado desde esa época, interesante. Que
una nación que contra todas sus posibilidades lucha por independizarse del yugo comunista. Nación cristiana, uno de los principales opositores a su independencia es Gran Bretaña, así que vamos a tratar de arruinarle el guiso. Y bueno, y en la parte personal, yo siempre, cuando se analizaba la guerra de Malvinas, ¿viste? Los argentinos somos muy exitistas, y siempre se ha criticado el desempeño del ejército argentino en Malvinas. Y la realidad es que para haber sido un ejército bisoño, que hacía años que no había guerra convencional, el desempeño fue extremadamente superior, y eso he tenido la oportunidad todos estos años de haber estado, relacionado con soldados profesionales de toda parte del mundo. Y nadie nos critica como nos critican los argentinos. O sea, es increíble. O sea, un ejército bisoño que en 74 días no pudo tratar de cambiar todos los problemas que tiene un ejército bisoño que tiene largos años de paz. Es normal, ¿no? Que después voy a explicar con el ejército croata. Entonces, yo desde esa época, desde que terminó la guerra de Malvinas, entre los tenientes siempre estábamos pensando, bueno, sería interesante mantener, que el ejército siempre mantenga un núcleo de experiencia de combate. Entonces, me viene la idea, digo, bueno, a ver, sería muy lindo que en ese tiempo, nosotros pensábamos, bueno, este problema de la cárcel, de este tema, quizá dure 3 o 4 años y después nos vamos a reinsertar en el ejército argentino. Entonces no perdamos el tiempo. A ver, vamos a ese núcleo de experiencia de combate, crearlo. Y todos mis suboficiales que van saliendo de la prisión, después de 3, 4 años, 2 años, o lo que sea, si quieren, formamos una unidad y bueno, ayudamos a la independencia croata y mantenemos un núcleo con experiencia de combate para reinsertarse al ejército. Bueno, era un sueño. Pero esas eran las ideas iniciales, ¿no? Lo consultamos con el coronel Zaineldin y dio el visto bueno. Entonces yo le dije a Fernando de Lucchi, sí, hermano, voy. Ellos, él y Alejandro Patrón salieron antes que yo, y yo por un problema de pasaportes, hasta que no conseguí documentación, no pude, recién un mes y medio después salí. Ahora, esa fue la razón de que yo viajara a Croacia y demás. Ahora, el proyecto quedó trunco. ¿Por qué quedó trunco? Ya estaba hablando de la parte militar, después voy a pasar a la parte que condujo el mayor Llanos y Videla Balaguer. ¿Por qué quedó trunco? En primer lugar, porque al llegar a la zona, ahí no se sabía quién estaba de un lado y del otro. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en esa época había muchos infiltrados y mucha gente que jugaba doble, porque era normal. En esa época no se sabía si Croacia, recién en el 93, 94, se daba por seguro que Croacia iba a salir exitosa de esta prueba, pero hasta esa época muchos consideraban que iba a ser derrotada y reinsertada de nuevo en Yugoslavia, así que había gente que jugaba a dos aguas. Si es independiente, estuve con ustedes. Si no es independiente, y yo era gente de ustedes y pasaba información. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos el caso de Miro Baresic,
un exiliado croata que venía del Paraguay, que le venden la operación y es muerto en combate en el año 91. Y nuestros camaradas, Fernando De Lucchi y Alejandro Patrón, y un croata argentino, Branko Pilsel, con otros 2 croatas, mueren en combate la noche del 23 al 24 de octubre en una operación de comandos que estaban haciendo una infiltración anfibia y en el medio del canal, oh sorpresa, los estaba esperando una cañonera. Oh sorpresa. O sea, la operación estaba vendida. Y la tercera vendida es la mía, año 92. Los que son cercanos míos saben que la Cruz Roja me declaró como 11 días desaparecido en acción. Salimos a una misión y la misión estaba vendida del principio. Perdí uno de mis comandos y tuve la suerte de poder regresar porque, bueno, un poco de olfato y un poco de Dios, que Dios me ayudó y pudimos regresar después de 11 días, 12 días, que nos persiguieron con todo. Sabían que era un argentino, que sabían todos los detalles de la patrulla. Entonces, cuando pasa esto, yo me acuerdo porque muchos de mis suboficiales me pedían, los que iban saliendo, que querían venir conmigo, no era seguro traer a nadie más. O sea que la primera mentira que hay, que yo leo a veces en los diarios y me da risa, ¿no? O sea, o en todos estos blogs y demás, ¿no? 400 argentinos estuvieron peleando para Croacia. Bueno, les digo, señores, señoritas y señoras, solamente hubo 6. Nada más. Y muchos de ellos no eran parte de esta maniobra exterior, vinieron por otros motivos. Pero lo único que puedo decir, que todos esos argentinos que estuvieron, combatieron con distinción y no dejaron mal en honor del soldado argentino. Eso es lo único que les puedo decir con humildad. Pero no hubo 400. Ojalá hubiéramos podido haber traído 400. Otra historia hubiera sido. Ahora, a partir de ahí, en el año 92, recibimos la noticia de que desde no sé si el coronel dijo que no se pensaba más en la vía armada, así que nosotros quedamos, digamos, yo en especial quedé aislado, y por eso empecé a usar en el primer mail que usaba el soldado aislado, porque quedamos aislados. Entonces, cuando el soldado queda aislado, se autoimpone una misión. Y me autoimpuse la misión de seguir combatiendo en la guerra hasta el final. Y bueno, Dios me cuidó y salí vivo. Y tratando siempre de dejar la patria y al soldado argentino en buen nombre, ¿no? Tal es así que mi orgullo es que en Croacia a mí me conocen como Argentinac, o sea, el argentino. O sea, ese es el orgullo y es mi, ¿cómo se podría decir? El regalo que le puedo hacer a tantos muertos gloriosos que tenemos. Me acuerdo, ahora cuando estuve en Irak, que un marín le decía le faltan las 2 piernas, general Petreus lo va a condecorar con la cruz por la medalla púrpura, y este man le dice, es lo digno de mis ancestros, ustedes, ¿no?
sea, creo que el soldado argentino tiene que tratar de ser digno de sus predecesores, de sus ancestros, cuando se encuentra en momentos como ese, ¿no? Como de guerra. Y bueno, otra cosa más que quisiera romper. Ahí he visto que ha salido, no sé qué, unas estampillas postales, como que Croacia sus libertadores. Los argentinos tenemos la capacidad de la exageración y la teatralidad. Que yo o algunos argentinos estuvimos peleando en la guerra de independencia, ha sido un granito chiquito de arena de contribución. El proceso de la independencia de Croacia fue algo mucho más grande, generaciones que han tratado de intentar. Fue, digamos, llamemos una decisión divina, que esta generación pudo lograr la independencia de Croacia después de 1000 años. Así que hablar de los libertadores argentinos y demás, creo que primero es un insulto a los croatas, segundo, es un insulto a nosotros mismos, porque yo cuando escuchaba esto, siempre me acuerdo de una anécdota, y es la anécdota cuando el almirante Sullivan devuelve la bandera, una de las banderas de la vuelta obligado. Y en el combate de la vuelta obligado, el regimiento 1 Patricios lo manda el coronel Ramón Rodríguez, que es el que da el asalto a la bayoneta contra la infantería de marina francesa. Y en la batería Manuelita estaba el teniente coronel Torne, que es americano por nacimiento. Y el almirante Sullivan y los oficiales recuerdan de que el oficial que mandaba la batería Manuelita, y lo confunde con Ramón Rodríguez, había sido muy bravo y que estaba contento, que había escuchado que había salido vivo después de la acción. La familia del entonces ya muerto coronel Rodríguez le dice algo que siempre me quedó grabado. Le dice, el coronel, el que mandaba la batería Manuelita es el teniente coronel Torne, y ustedes se refieren al teniente coronel Torne. El coronel Ramón Rodríguez tiene sus propias glorias y no necesita hacerse dueño de glorias ajenas. A esto me refiero. A veces, en el afán de, digamos, no digamos de decir, bueno, tenemos lo mejor, los argentinos somos lo mejor, quizá agrandamos las cosas. Entonces cuando agrandamos las cosas de esa manera, le quitamos veracidad. Entonces todo es mentira. A eso me refiero, ¿no? Es una anécdota. Bueno, paso a lo que es la maniobra exterior. Quiero hablar de lo que hicieron el mayor Pablo Llanos y Patricio. Ellos se concentraron en Iberoamérica y trataron de explotar esa aceptación y admiración que se notaba en los ejércitos, especialmente el ejército peruano, hermano, el ejército brasileño y el ejército uruguayo. Ellos se dedicaron a dar conferencias en Brasil, en la Escuela Nacional de Guerra, y en especial todas las conferencias estaban relacionadas con Malvinas. O sea que el mayor Pablo Llanos y Patricio estuvieron todo el tiempo concientizando a otros ejércitos latinoamericanos acerca de la gesta de Malvinas.
fueron artífices de la publicación de un libro que es El complot para destruir las Fuerzas Armadas latinoamericanas, donde el coronel Saneldín tiene un capítulo, ¿no? Lo interesante es que ese libro se lo entregaron en una reunión de generales iberoamericanos al general Balsa, por ejemplo, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Ellos no pidieron asilo político oficial por una razón de principios, y se mantuvieron dentro de la esfera de los ejércitos locales. Uno de los resultados de esta maniobra exterior fue que 200 oficiales generales brasileños pidieran la libertad del coronel Saneldín y todos los oficiales que estaban presos. ¿Me escuchas, Pedro? ¿Todo bien? ¿Me escucha perfecto, Rodolfo? Muy bien. A ver, voy a pasar más o menos a una parte, una cosa más de la guerra croata, interesante, ¿no? Una de las experiencias que he tenido es haber experimentado lo que es el pueblo en armas y que es la reminiscencia de lo que fue al inicio de nuestra guerra de la independencia, ¿no? O sea, y cuando hablamos de ejércitos bisoños, bueno, el ejército croata también fue bisoño, y a través de los años se va depurando, van apareciendo los nuevos líderes a través de los años, no 74 días. Y bueno, y se va decantando. Ese proceso de decantación en 64 días no se pudo hacer en el ejército argentino. Pero la decantación natural fue que nosotros aparecieron líderes naturales, como era el teniente coronel Rico, como era el coronel Saneldín, como era el mayor Jaimet, en ese momento, gentes que nosotros los perros los mirábamos porque eran líderes naturales más allá del grado. Y eso le dio al movimiento Cara Pintada que esos líderes tuvieran autoridad moral, no legal. Muy bien. En Croacia, en mi batería de morteros, he tenido chicos de 14, 13 años. Creo que tuve hasta uno de 12 como cargadores de morteros, defendiendo su pueblo. Una de los batallones de milicias adosados a mi batallón de guardias. Y a esos niños, como el tambor de Tacuarí, nadie les iba a decir chicos de la guerra, porque los estabas insultando. Eso es número uno. Número dos, Dios, patria y familia es una de las bases en esta, que fue en la guerra de independencia croata. Le gusta a quien le guste, como decía, creo que en la Primera Guerra Mundial alguien decía, no hay ateos en las trincheras, ¿no? Y es una realidad. Voy a pasar a algunos conceptos finales. He hablado mucho, después creo que vamos a dar lugar a preguntas. Me gusta más eso que andar hablando, monopolizando, ¿no? En esta exposición, así como dije el 3 de diciembre, lo trágico, veteranos de guerra de Malvinas peleando contra veteranos de guerra de Malvinas, trágico, a lo que nos llevaron, ¿no? Y voy a contar una anécdota del combate de la Tablada, que se suma a esta, y lo hace a uno pensar, ¿no? Dice, mientras estaba atacando un objetivo, no voy a decir cuál, con dos suboficiales del 3, que estaban, tiramos una granada de mano adentro de una habitación donde se estaban defendiendo un par de terroristas, y de adentro me gritan,
viva la patria, carajo. Y una ráfaga de disparos, uno rebota en el marco y le pega en el pulmón a este suboficial. Afortunadamente, no fatal, ¿no? Y yo en ese momento digo, creo que estamos ahí, hay propia tropa adentro. Era un guerrillero del MTP. Entonces, miren la Argentina, ¿no? Miren la Argentina. Matándonos y gritando viva la patria, de uno y otro lado. Algo anda mal en la Argentina, porque si toda esa fuerza, esa pasión, se usara para sacar la patria adelante, y ahí tenemos el dicho de Martín Fierro, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Pasó en los 70. Los que mandaban se fueron para afuera, y los cobardes, y los otros los dejaron adentro para que murieran. Si la unión genuina, sin banderas políticas, basadas en patriotismo y honestidad, como en esos 74 días del 82, se pudiera transportar al hoy y usar esa pasión para liberar a la patria de los gavilanes que se alimentan de ella, otro sería su destino. Y el otro tema que quisiera decir, también es otra anécdota, ¿no? Uno dice cómo el destino o Dios a uno lo va llevando, ¿no? Sin saber, ¿no? Ya, un compañero mío de la escuela, gran amigo, Jorge Kadic, el padre, el profesor Branko Kadic, un emigrado croata. Y como a mí me gustaba la historia, siempre hablaba con él. Y él me regala un libro en el 78 que se llama Croacia y su destino. Y me lo dedica y me dice, para mi amigo Rodolfo, para que sepa el destino grande de una nación pequeña. Bueno, lo leí y ahí quedó. Me interesó la historia croata. Año 87, mi cuñado, que ahora es sacerdote, anduvo por Medjugorje y me da una estampita de Medjugorje. El padre Menapache de Abad de los Toldos, hablando con él, me dice alguna vez, yo le digo, bueno, nunca, estaba deprimido, digo, nunca voy a ser más soldado y demás. Me dice, vos vas a ser comandante de un... ¿Cuál es tu ambición? Digo, y mi ambición como soldado era ser jefe de la compañía de comando 601. Le dice, vos vas a ser jefe de una compañía de comando. 2 años después, era jefe de un batallón de asalto de comandos, ¿no? El 5º batallón de la 4ª brigada. O sea, y paso por Medjugorje, nuestro batallón es el primero en el año 92, abril del 92, que pasa a Bosnia y Herzegovina a parar la agresión serbia, yugoslava, en Bosnia y Herzegovina. Y paso por el santuario de Medjugorje, y me acuerdo que me arrodillo y digo, por favor, que todo lo que tenga que matar sea que tenga una razón, ¿no? Y gracias a Dios me escuchó. El coronel Zaineldin fue un visionario, predijo desgraciadamente los males que azotarían nuestra patria. Era un hombre muy puro y por eso lo traicionaron. Creía en el honor de gavilanes y aves de rapiña que le mintieron. Y bueno, quedamos acá solamente y quedó para dar un testimonio que, qué sé yo, espero que a las generaciones futuras les sea útil, ¿no? O sea, los momentos trágicos que creo que va a vivir nuestra patria. No sé, Pedro Di Napoli, que no tengo el gusto de conocerte en persona, creo que hablé demasiado. Rodolfo, perfecto.
¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, yo voy a pedirle a todos los participantes si pueden desactivar su micrófono y brindarle un fuerte abrazo a este camarada que ha sido un ejemplo con su testimonio que nos ha brindado. Un aplauso para usted. Un abrazo. Un gran saludo. Fito, Juan Liepa. Fito, Juan Liepa. Un gran saludo de Concordia, Entre Ríos. Saludo grande, Jorge Daniel Díaz, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Cuerpo de Infantería, Central Arte Plata. Abrazos y bendiciones. Caco te, Priatelli. Priatelli. Dobro, čujemo te. Hvala vama. Vamos a ir ordenando, vamos a ordenar la sala, vamos iniciando los micrófonos para ver si alguno quiere hacerle alguna pregunta, tener esta oportunidad de hacer una pregunta al señor Rodolfo. ¿Te podría hacer una pregunta, mi general? No, no soy general. Brigadier es el equivalente a coronel. Así que no. Comprendido, mi brigadier. No, otra de las mentiras, no soy general. Comprendido, mi brigadier. ¿Le podría hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cómo tomó usted en su fuero íntimo y qué influencia tuvo la presencia de armas argentinas en Croacia? Bueno, las armas argentinas en Croacia vinieron por otro canal que no es el nuestro. Evidentemente Menem a nosotros no nos iba a dar el negocio. Y nada, sí, he visto armas argentinas y sí, le han hecho, se las ha usado y calculen ustedes que Croacia tenía embargo, así que donde vienen armas eran bienvenidas. Los argentinos en Croacia tienen muy buena reputación. Consideran que Argentina es un país amigo que los ayudó durante la guerra. Y teniente primero, sargento Comán, ¿me permite hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Estoy acá para responder. Sí, mi teniente primero, discúlpeme, para mí sigue siendo el teniente primero Barrio, con quien tuve el honor de operar. Bueno, para nosotros sigue siendo. Le hago una consulta respecto, ¿qué opinión tiene al actual país que tenemos acá en Argentina, la situación política en Argentina? Creo que nos estamos yendo del tema. Eso lo podemos tratar a nivel privado, no quiero tratarlo en esta conferencia. No quiero hablar de la política argentina. Lo comprendo. El enemigo escucha. Rodolfo, Pedro Mercado te habla. Hiciste un comentario de la nación en armas y de cómo eso se emparentaba con lo que fueron también los inicios de nuestra patria, de nuestra nación, ahí en las invasiones inglesas y demás. Pero si pudieras ilustrarnos un poco más sobre lo que viste vos en el pueblo, en hombres, mujeres, jóvenes, niños de Croacia durante tu experiencia de guerra en estos años. Primero, la voluntad de ser, la voluntad de existir, la voluntad de no dejarse, no perderse como nación. Una cosa interesante, no sé, acá, que facilitó al ejército croata, al naciente ejército croata,
y que desgraciadamente nosotros en la Argentina no tenemos más, ¿no? O sea, se usó, el ejército croata se forma en Yugoslavia tenía conscriptos, un ejército de conscriptos, 1 año y medio de conscripción hacían. Y te puedo asegurar que había bastante buen entrenamiento, especialmente en algunos elementos técnicos, ¿no? Y tenían cursos de oficiales de reserva, o sea, del ejército croata. Estaban conscriptos, oficiales de reserva, oficiales profesionales como mentores, pero ese es el pueblo en armas. O sea, que lo veo muy interesante. O sea, no es solamente, bueno, un pueblo en armas que sale porque es así, ¿no? Sino porque tenía también una base que lo ayuda. Pero la realidad es que la juventud croata, una cosa que me fascinó es la cantidad de todo el mundo voluntario para entrar en combate. Hay anécdotas muy lindas que uno tiene, pero muy tristes también. Por ejemplo, yo tengo un teniente coronel amigo mío, croata, que siempre me cuenta algo y que a veces nos hace llorar a los dos, ¿no? O sea, un soldado de él que estaba de 18 años herido en el estómago, y todas las tripas afuera, ¿no? Hay señoras acá, no quiero hablar más, y que él sabe que se está muriendo, ¿no? Y en un acto lo agarra del cuello y se lo trae y le dice, mi teniente coronel, que no sea esto en vano. O sea, lo que uno vio acá es que a medida que había muertos, los que seguían estaban con el compromiso para que el sacrificio no sea en vano. ¿Qué es lo que no nos ha pasado a nosotros en Malvinas? O sea, que un soldado que muere en Malvinas, que venga de más allá y nos agarra a nosotros del cuello y para que no se ha sido en vano. No sé si me explico. Eso es... Sí. ¿Me escuchás? Sí, muy claro y difícil mirarse en el espejo propio, ¿no? Difícil mirarse en nuestra realidad. Bueno. Perdón, si me permiten, si puedo hacer un comentario. Yo, como escribí en el chat hace poco, soy hijo de croatas, mis padres vinieron aquí después de la guerra. Me enseñaron el amor por Croacia, el amor por Dios antes que eso, y el amor por Argentina además. Y tratando de contestar un poco, de completar, no sé si Rodolfo está de acuerdo con mi apreciación. Absolutamente, esto es interacción. El pueblo croata a mí siempre me llamó la atención que tenía en un solo valor justamente lo que es la consigna de este ciclo de conferencia, Dios y Patria. Para el pueblo croata, Dios y Patria son inescindibles. No se puede ser patriota sin ser religioso, sin ser devoto, y lo mismo, no se puede ser religioso sin ser patriota. Y yo creo que ese doble valor, ese valor tan grande, fue fortalecido justamente por 45 años de dictadura comunista. La dictadura comunista, antes que doblegar al pueblo croata, lo que hizo fue fortalecerlo. Por eso Croacia salió a defender su tierra con esa fuerza.
Y yo creo que es por eso que la estrategia marxista ahora, al ver eso, cambió entonces su táctica. Ya no pretende imponerse por la fuerza, a ver, sí por la fuerza, pero no por la fuerza física, por la fuerza evidente, explícita, sino que trabaja por la batalla cultural, la batalla que, digamos, en forma muy solapada, busca destruir esos valores, el valor de Dios, el valor de patria, el valor de familia, y lamentablemente, incluso tengo que decir que en alguna parte, también en Croacia está logrando sus frutos, como los está logrando en todo el mundo, y ni hablemos de aquí en Argentina, ¿no? Gracias por permitirme este comentario. No, creo que nos conocemos vos y yo, ¿o me equivoco? Vos conociste a... Yo soy tío... Claro, yo soy tío de Carlos Bukovac, que te entrevistó la semana pasada para Bar Croata, y soy hermano de Jorge Gatze, que se reunió con vos y con Carlos en el 2009. En Buenos Aires, exactamente. Sí. Exactamente, sí, yo soy hermano de él. Bueno, un gusto en conocerte. El gusto es mío, Rodolfo, no sabes lo que significa tu testimonio para mí. Fito, Marcelo Yamías te habla. Querido, un héroe, uno de nuestros héroes. Me parecería que sería muy interesante para la gente que está escuchando que hagas un breve relato. A mí me emocionó muchísimo allá la niñez de cuando vos me contaste en Croacia en el año 96 o 95, ya no me acuerdo, cuando la liberación del himno, el papel que te tocó a vos y lo que representó, me parece que si contás eso sería una forma de sintetizar la acción tuya y de los argentinos en Croacia. Creo que, como decimos, tratemos de no alimentar vanidades, ¿no? Primero, el himno no la liberan un hombre, sino la libera un grupo bastante grande de soldados, y aparte el himno no cae. Yo en el año 92 soy comandante del sector 3, Corichina, y digamos que uno de los sectores más atacados ahí, pero una cosa que me emocionó fue a la mañana la radio croata del himno ponía El Cóndor pasa. Eso era bastante emocionante, ¿no? Digo, ¿por qué? Lo ponen por vos, me decía, ¿no? O sea, la radio del himno, ¿a eso te referís? Y eso fue bastante emocionante y demás. Y bueno, casualmente anteayer estaba en el himno. Es desgraciadamente, es tierra croata que ha quedado dentro de otra entidad nacional, y como me decían antiguos soldados míos, y peleamos para ser parte de Croacia y quedamos afuera. O sea, es la frustración, ¿no? ¿Algo más? Si no, me voy. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí, acá Branimir Vladušić, también nieto de croatas, le quería hacer una pregunta en referencia, bueno, él fue uno de los primeros en entrar en Bosna y hoy quedó parte de República Srpska, de República de Serbia. ¿Cómo lo ve a futuro, dado que los croatas es un territorio autóctono croata y políticamente cómo lo ve, si merecen un grado mayor de autonomía por ahí en la República Herceg-Bosna? ¿O cómo ve ese tema políticamente, los croatas de Bosnia? En mi opinión es que la guerra en Bosnia está congelada. Es una realidad, está congelada. Está congelada, tampoco.
Está congelada porque el pueblo croata en Bosnia está absolutamente puesto bajo la bota de los bosniacos musulmanes y no tiene su propia entidad. Está metido bajo los musulmanes. O sea, Dayton puso la Federación Croata Musulmana y la República Srpska. Los serbios lograron su objetivo, tienen el 51% del territorio. El pueblo croata, desgraciadamente, en Bosnia y Herzegovina se está extinguiendo. O sea, tenés la mitad de la población joven que está trabajando en Alemania o en Croacia. Y los planes a largo plazo son, en la zona croata, meter 500.000 árabes. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Tal es así que los árabes ricos están comprando tierras y la masa en cotas militares. Muy amable, Rodolfo. Te digo el tema claro y concreto. Otra realidad. Sí. Croacia es la frontera, entre este y oeste, y de vuelta será muros anticristianos. Muralla del cristianismo, así será. Exactamente. Fito, un fuerte abrazo. Te respondo. Fito, ¿hay tiempo para una pregunta más? Perdón. No sé, de acuerdo al administrador. Acá son las 1:30 de la mañana, estamos bien. Pedro Mercado, soy Esteban Bosch, le quiero hacer una pregunta a Fito, si me dan permiso. Perdón, no soy el administrador, Esteban, pero adelante, por supuesto. Fito, una pregunta relacionada con los BEA, los batallones Ejército Argentino que estaban en Croacia. Dos preguntas. ¿Qué reputación dejaba el Ejército Argentino en la población croata a través de la actuación de sus tropas? Muy buenas, son queridos. ¿Te parece que la participación en misiones de paz colabora con el entrenamiento de un ejército para la guerra, si es solamente una maniobra inocua para el entrenamiento de las tropas, ¿no? Creo que todo suma siempre que no se descuide la misión principal. La participación en tropas de paz es una misión suplementaria, complementaria. Por ejemplo, el ejército norteamericano no participa con sus unidades combatientes en misiones de paz, porque le quita su objetivo. Y su objetivo es ganar guerras. Para eso, generalmente, si hay americanos en misiones de paz, son unidades de reserva o de Guardia Nacional. Bueno, amigos, camaradas, vamos a ir cerrando la conferencia. Hola. Sí, Leo. Leo, soy el mayor Abete. Una preguntita, una intervención nomás, cortita. Fito, simplemente no es para preguntar nada, simplemente para estrecharte en un abrazo virtual, en un abrazo muy grande, con el orgullo que todos sentimos por cómo has mantenido el prestigio cara pintada, el espíritu de cuerpo, el espíritu de lucha nuestro, allá en otras tierras muy lejanas. Reafirmarnos en nuestros valores de Dios y de la patria, mandarte un fuerte abrazo, que viva Cristo Rey, viva María Reina, por Dios y por la patria, Fito querido. Amén. Gracias, muchas gracias. Un abrazo grande, Fito, de Gustavo. Gustavo querido, te estoy viendo todo el tiempo. Bueno, un abrazo grande. Bueno, un abrazo de Miguel Martínez del 3 de Infantería. Un fuerte abrazo. Martínez, ¿cómo te va? Ahí te veo. Hemos combatido juntos en el 3 de Tablada. Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, querido, gracias a Dios, todo bien. Bueno, te mando un fuertísimo abrazo. El 3 de oro siempre en mi corazón, siempre. Hola, si lo escuchás, Rodolfo.
simplemente para mandarte un abrazo. Soy Raúl Moyano, sé que estamos